tal? Sean bienvenidos una semana más a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. En el día y en el momento en que ustedes empiezan a ver este programa, se ha debatido en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley emanado del Gobierno para reformar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy de 2012. La vicepresidenta segunda, que es la protagonista de esta y quien ha promovido principalmente esta iniciativa, se ha fajado durante las últimas semanas, por no decir meses, procurándose los votos necesarios a la coalición del Gobierno que le permitan llevar a cabo y desplegar en toda su plenitud el articulado de esta reforma, que yo les voy someramente a repasar antes de dar paso a los componentes de esta mesa. Se debate, como digo, se ha debatido en el día de hoy, 3 de febrero. El Gobierno ha contado, o pretendía contar con el voto del grupo de Ciudadanos ante la persistente negativa del llamado bloque de la investidura, en especial las fuerzas nacionalistas e independentistas. Ciudadanos ha brindado su apoyo a cambio de que no se alterase lo más mínimo el texto pactado con la patronal y los sindicatos por el Gobierno. El apoyo de Ciudadanos es una razón más, es una especie de círculo vicioso, para que la izquierda independentista se haya negado a apoyar la nueva reforma, cosa que no ha importado, es una especie de paradoja, a Unidas Podemos, al socio del Gobierno del PSOE, para impulsar esta reforma. Yolanda, como decíamos, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y principal impulsora, ha descargado la responsabilidad en esas mismas fuerzas, principalmente en los republicanos catalanes y Bildu, de permitir con su no la continuidad de la reforma del PP de 2012. Esta es la que principalmente los medios de gran difusión de nuestro país señalan como la medida estrella de la legislatura de la coalición PSOE-Unidas Podemos. Jesús Merlo García es el presidente de la Asociación Valdepeñas Comercial. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por... Victoriano González de la Leja es el exalcalde de Valdepeñas. Victoriano, una vez más, muchas gracias. Buenas tardes, aquí estaremos cuando necesitéis algo. Y Vicente Salas, un destacado activista social de nuestra ciudad, presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer AFA Valdepeñas. Vicente, ¿qué tal? Pues bien. Tiempo sin verte. Gracias por... Desde el año pasado creo que no te veíamos. Desde el año, al principio de en la penúltima de las tertulias, en diciembre. Allá en Bodegas Navarro López, creo recordar. Con nuestra botellica de vino. Con nuestra botellica de vino. Hoy ya hemos vuelto al... Así fue. Ya hemos vuelto, claro, primero de año. Muy bien, toca purgar pecados. Jesús Merlo, como representante empresarial empezamos por ti. Hasta el día de hoy en el que se debate y no sabemos, tenemos que confesar, porque ustedes nos ven el jueves y nosotros estamos el miércoles. Hasta el día de hoy... entiendo que has seguido, por tu vocación y por tu dedicación, las vicisitudes, primero de la aprobación del proyecto de ley y, en segundo lugar, pues esa negociación ardua política en el Parlamento. ¿Qué impresiones y qué conclusiones sacas de las consecuencias que pueda tener esta reforma sobre el mercado laboral de nuestro país? Bueno, yo principalmente lo que estoy es preocupado porque parece mentira que después de negociaciones y negociaciones, una reforma laboral que llega prácticamente hecha por los sindicatos, que me parece muy bien, que es lo primero, lo más importante y lo más primordial, y por la CB, la CEPIME, por los autónomos y por todo el mundo, ¿cómo es que no son capaces de ponerse de acuerdo? Y no son capaces de apoyarla. Entonces, bueno, porque cada uno quiere sacar taja, pues bueno, te apoyo en esto, pero me tienes que dar esto, no. Aquí estamos hablando del futuro, del presente y del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos y de muchas cosas, y de muchas empresas y de muchas pymes y micropymes. Entonces, vamos a ver si son capaces de ponerse de acuerdo, porque yo creo que la reforma laboral, aunque digan que es sustancialmente mucho a la de Rajoy, yo creo que más o menos se dan la mano, a lo mejor han mejorado en algunas cosas, me parece muy bien, pero lo que sí es verdad es que nos remitimos a las estadísticas de lo que está sucediendo en España. Ha disminuido el paro, han aumentado los contratos indefinidos, o sea que más o menos la cosa va funcionando. Entonces, ¿por qué no son capaces de ponerse de acuerdo? Porque apoya a Ciudadanos, los republicanos no quieren estar con ellos, pero señores, si lo que nos estamos jugando es
el pan y el futuro de millones y millones de españoles y de españolas, y de empresas y de empresarios. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a apoyarla. Yo creo que al final tenían que repensar incluso, y a lo mejor me duele decirlo, no sé por qué el centro derecha tampoco lo apoya, no sé, no me lo explico, no sé, porque al final incluso, vamos a ver una cosa, cuando esta ley salga, que va a salir, y cambian a lo mejor las circunstancias de gobernar otro partido político en España dentro de unos años, igual a lo mejor no se toca la reforma, entonces dentro de un par de años va a ser buena, y ahora no es buena, por sacar tajada política, no me lo explico. Desde que se produjo la moción de censura, 31 de mayo, recordemos, de 2018, ha tardado tiempo, ha tardado casi 4 años en acometerse y en ir al Parlamento y en aprobarse esta reforma laboral. Es sintomático quizás de que el Partido Socialista no estaba muy por la labor de llevar a cabo esta reforma, habiendo sido una de las propuestas estrella para tumbar el gobierno de Rajoy en 2018. Victoriano. Pues sí, porque lo que estábamos hablando hace un momento, a veces las circunstancias modifican el sentimiento porque juega la política por medio y en un momento determinado hay que salir adelante y ponerse enfrente. Pero está claro que en el momento en que esta situación de gobierno ha cambiado, en cuanto se ha sentido en el gobierno, rápidamente han tomado cartas en el asunto para empezar a modificar aquellos puntos de la reforma que eran susceptibles de modificación. Y efectivamente eran susceptibles de modificaciones. Y se ha hecho cuando los empresarios y los sindicatos se han puesto de acuerdo. Y un poco en la línea que decía Jesús, vamos a ver, si quienes tienen que aplicarla, quienes tienen que llevar a cabo todo eso, quienes tienen que desarrollar lo que es la reforma laboral en beneficio de los ciudadanos, de los trabajadores, de las empresas, de los sindicatos, se han puesto de acuerdo y no hay ningún problema, no entiendo, no es comprensible, ni es admisible que no haya acuerdo unánime en el Parlamento, ni siquiera desde la perspectiva de que como tú estás, no estoy yo, porque entonces, ¿a qué vamos allí? ¿A pensar en el Parlamento solamente, en que estoy aquí, tengo un silloncito y me encuentro a gusto? ¿O pensar cómo se les llena la boca de decir en el pueblo? No vamos por ahí, no es buen camino, ni es buena forma. Es verdad que uno se puede equivocar en un momento determinado, cambiar de opinión, pero cuando el acuerdo viene de lo más importante, que es empresarios y trabajadores, ni una coma. Todavía algunas regiones pueden poner alguna pega, porque hay regiones que tienen una normativa interna que sujeta a esa normativa convenios y tal. Bueno, pero eso es la normativa que se está firmando se puede desarrollar y han dicho todos que es el primer paso de una reforma importante, incluso lo han dicho los trabajadores, incluso lo han dicho los empresarios. Bueno, pues hagámoslo, tampoco va a haber ningún problema, porque lo que el País Vasco y algunas otras regiones tienen como normativa interna no se contrapone con lo que se va a aprobar, sino que lo desarrolla, pues desarróllese. Ayer escuchábamos, a mí me llamaba particularmente la atención, unas manifestaciones hechas en el Congreso por el presidente del Partido Popular, por Pablo Casado, señalando a Ciudadanos y acusándoles de querer ser los salvavidas de Sánchez. ¿Esto qué os dice? Mira, vamos a ver, es lo que estamos hablando antes de política. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, en este caso, diga semejante tontería? No están salvando a nadie, pero vamos a ver que si la legislatura con la aprobación de los presupuestos está garantizada casi hasta su final. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿A quién quieren vender la película? Porque un partido apoya, no, si lo que tenía que hacer era apoyarlo ellos, puesto que dado que una medida prevalece... Claro, de empresarios y trabajadores. Y no creo que... Habrá empresarios de derecha y de izquierda y de todo el mundo. Pero aquí se van mirando lo que hemos dicho antes, el trabajo, los puestos de trabajo. Y es verdad que en enero ha caído un poco el empleo, pero ha caído como consecuencia, y mucho menos que en otros años en enero. Con lo cual, ¿estamos en el camino? Pues sigamos ese camino, hombre. ¿Que va a salvar ¿qué va a salvar Ciudadanos? Si la legislatura se va a acabar, esté Ciudadanos o no. Tenemos el aval de Europa, aunque no lo quieran reconocer. Ahí va. Tenemos el aval de Europa, que la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que avala. Sí, avala, pero hay 12.000 millones de euros pendientes de venir. Pendientes de venir, para esto. Y que están en el aire. Efectivamente. Pero lo que no puede decir el líder de la oposición, que luego dentro de 2 años, que cuando vean lo mal que se ha hecho, pero bueno, vamos a ver una cosa, si esto está dando buen resultado, como ha dicho Victoriano, vamos a coger este camino, y tiempo habrá de cambiar o de modificar, pero lo más importante es que los artífices son empresarios y sindicatos, que todo el mundo rezábamos, por favor,
que lleguen a un acuerdo los empresarios, que lleguen a un acuerdo los sindicatos. Con lo difícil que es. Y con lo difícil que es. Y han llegado a un acuerdo, pues no será tan mala, ¿no? No será tan mala. Vamos a... Vicente Salas, hay una amalgama de minorías en el Parlamento, tanto de izquierdas como fuerzas regionalistas, como de centro derecha. Recordemos Más País, los regionalistas de Cantabria y los Canarios, Teruel existe, se espera contar con la Unión del Pueblo en Navarro, con la antigua Convergencia, que es la PDeCAT. Es decir, una amalgama heterogénea en cuanto a colorido político, que ya han apoyado, que ya han manifestado, que manifestaron el apoyo al decreto ley. ¿Esto qué nos dice? Bueno, ¿es una cuestión más allá de la política? Pues, se fija más en el texto que en las siglas. Lo que sí que es cierto es que la cuestión de la reforma laboral comienza con una promesa demasiado alta. Es decir, lo que sí estamos viendo es de que de esos 8 puntos esenciales que debían cambiarse, 2,5 han sido cambiados, alguno está con algún retoque, por lo tanto creo que es muy positivo, que es lo que estabais diciendo al respecto. Pero ahora esto es otra cosa, es decir, si estamos en una democracia, ¿cómo es posible que una situación tan importante como este tema apenas coja el 50,01% y el 49,99% ya no tiene la razón? Estas son unas cuestiones políticas, es decir, estas minorías que van a hacer posible quizás que este cambio se realice abriendo abriendo un muro entre el gobierno actual de coalición y demás. ¿Cómo es posible que alguien tan distante o tan distinto, en este caso como pueda ser el PDeCAT, ahora venga, ¿qué es lo que se le puede ofrecer a esa gente? Cuando realmente de trabajadores tienen poco, quiero decir, en este sentido. ¿Cómo es posible? Entonces, la política de actuación no va a repercutir todo lo positivo que debiera en quien debiera, que es en el personal, en los trabajadores. Esto no va a repercutir. Entonces es una cuestión aquí que ese amalgama nos está llevando a una situación, ahora mismo es de verdadera pena, cuando realmente lo que estoy diciendo, hasta Europa ha dado su visto bueno, porque no tenemos que quitarnos de la cabeza de que Europa tiene que darnos el beneplácito en tantos, bueno, no solo a España, sino a tantos, y además que haya tanto dinero esperando que realmente esto se pueda llevar a cabo. Vamos a seguir, es decir, esto es levantar un escalón, mañana se levantará otro, pero aquí el problema fue que se quiso desde el primer momento, es que vamos a hacerlo todo. Sí, borrón y cuenta ya nueva. está, y eso no es posible. Ni es bueno tampoco, quiero decir, en ese sentido, en otra serie de cosas. Las reformas laborales han sido buenas, con sus matices, con sus cambios, con cada uno lo va a ver desde una óptica diferente, no cabe la menor duda, pero todo lo que sea beneficioso... Bueno, pero está dando buenos resultados, hay más convenios, más trabajadores incorporándose al mundo del trabajo, hemos sobrepasado ya los 20 millones de alta en la seguridad social, que es una cosa que creíamos que no íbamos a poder llegar nunca. Entonces, bueno, pues algo bueno está teniendo esto. Bueno, pues algo se está moviendo. Pero en este caso... no, perdón, es que lo que yo veo, por ejemplo, como es un partido, además prácticamente en destrucción, como está haciendo Ciudadanos, pero hoy con sus 10 votos puede hacer algo, puede ser una llave en este mismo momento. Algo, sí. Pero si son de centro derecha, quiero decir, que yo aquello de centro de derecha y de izquierda no termino de entenderlo. Yo la verdad es que alguna vez quizás lo he comentado, y a mí me ha gustado cuando eres idealista, tienes 15, 18 años, y entonces yo me enseñaban lo que era la política, y la política era el arte de gobernar un pueblo, eso es lo que yo he creído siempre, y ahora veo que la política lo que está haciendo es digregar, lógicamente, y dividir en la forma en que lo está haciendo, lo de Lorca, lo de la situación que se están, los enfrentamientos en el Congreso, etcétera, etcétera. Esto no es una política. Pero sobre todo hay una cuestión que quería dejar, es que estando pendiente de llegar de Europa una cantidad tan grande de dinero, con empresarios y trabajadores puestos de acuerdo, ¿pero qué estamos esperando ya, hombre, para aprobarlo de una vez? Pero sin fisuras, no lo entiendo. Vamos a repasar, si os parece, las principales novedades, porque recordemos que la reforma laboral ya se habló en la tertulia de Televaldepeñas cuando la anunció, cuando la presentó el gobierno en meses atrás, y recordamos cuáles son los puntos esenciales, que son la reducción, inicialmente la reducción a solo 2
de los tipos de contratos temporales. A su vez, se reducen los supuestos en los que se pueden firmar contratos temporales. Esos tipos de contratos temporales son el estructural y el formativo, con una duración máxima de 6 meses, ampliable a 12, siempre y cuando el convenio sectorial lo permita. El contrato indefinido, recordemos que en la reforma, en la normativa legal que estaba vigente, sobre un máximo de 30 meses, si se encadenaban contratos por una duración total de 24, dentro de esos 30 meses, pasabas a ser indefinido. Ahora son 18. Se había bajado de 24 a 18. Hay más cotización para los empresarios que firmen contratos inferiores en duración a 30 días, para perseguir un poco esos microcontratos, que son, de alguna manera, la manera de esquivar la continuidad de las relaciones laborales. Los ERTE, hay una ampliación a otros supuestos en cuanto a la limitación del desarrollo normal de la actividad, y hay una obligación más férrea de mantener el empleo tras la vigencia inicial de un ERTE. Y también se habla, en materia de negociación colectiva, de la ultraactividad de la vigencia de los convenios, es decir, que estos se mantienen plenamente vigentes mientras dure la negociación, haya o no acuerdo. ¿Qué se mantiene? ¿Qué se mantiene del anterior? Y es que se mantienen 3 puntos que eran pilares del anterior marco normativo. La indemnización por despido improcedente se redujo en 2012 de 45 días a 33, con un máximo de 24 mensualidades. Se mantiene. La ampliación de las causas del despido objetivo, como la disminución persistente de los ingresos en la empresa por un periodo de 3 trimestres o más, y que las empresas dejaban de tener la obligación de solicitar una autorización a la autoridad laboral para poder cursar un expediente de regulación de empleo, con lo cual puede que estemos ante la perspectiva de una propuesta fácilmente asumible. Claro, sí, es que la anterior ministra de Trabajo, Fátima Báñez, está ahora en la COE, que la COE esto lo ha aprobado. No, vamos a ver una cosa, es que hay que tener en cuenta una cosa, es que la gente mira, no, empresas, no, cuidado, el 85% del PIB somos autónomos, empresarios, pymes, micropymes. Son pequeños. Entonces, pequeños. Eso ha sido respaldado por nuestros presidentes, por nuestros representantes. Totalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver, detrás de esta reforma laboral lo que sí tiene que venir es una bajada de impuestos, que es lo que va a generar una confianza en el pequeño y en el mediano para contratar, para subcontratar, para hacer un montón de cosas, y eso es importantísimo, que tiene que ir acompañada, como junto con la ley de vivienda que va a salir, pues una reforma fiscal, no esta para cobrar a las grandes, no, para rebajarle al que verdaderamente tiene interés en invertir y que genere trabajo y riqueza, que es lo importante. Pero si está respaldado por todos los representantes sindicales y empresarios, al final eso hay que... Bajada de impuestos, dice Jesús, en el momento en que hay una mayor necesidad de gasto en servicios públicos, sobre todo en gasto sanitario, se ha disparado, se ha duplicado. Hemos asistido en estos días a la promesa de que los eventuales sanitarios contratados exprofesos por la pandemia no van a ser despedidos cuando se les acabe el contrato en marzo. Son varios miles en Castilla-La Mancha. ¿Estamos en el momento propicio para pensar en una bajada de impuestos? Sí, pero no se trata de una bajada de impuestos generalizada, sino una bajada de impuestos adecuada a las necesidades del país. Es decir, una bajada de impuestos que a su vez genere ingresos, y se puede hacer de una forma ordenada, es decir, pensando siempre en que motivas con esa bajada de impuestos, incentivas la inversión, y como consecuencia de la inversión haces que el empresario y el trabajador se pongan mejor de acuerdo y se generen más ingresos, con lo cual invierten más la familia y con lo cual... Cuando estén cotizando 21 millones en la seguridad social, el Estado, las arcas del Estado recibirán más, ¿no? Habrá más dinero para contratar médicos, para contratar enfermeros, enfermeras. O sea, es importante. Cuantos más nos incorporemos o cuantas más se incorporen al mundo del trabajo, es mejor para el país. Tenemos más que dinero, más dinero entra en las arcas. Como mucho, el 10% de paro, eso como mucho. Hay que llegar a esto, hay que llegar ya. Entre el 8 y el 10%, el 7. Estamos 6 puntos. Estamos por encima de 6 puntos. Hay que llegar como sea. La media europea está en el 7, que hay expertos que dicen que es el paro estructural. Sí. Por debajo de eso, imposible. Imposible. No, pero por encima tampoco. Pero nosotros estamos justamente a 6 puntos. Es que esos 6 puntos. Es decir, esto es una locura. Es que se puede conseguir. Esos 6 puntos cotizando la sociedad. En un par de años se puede conseguir. Sí, por supuesto.
Bien, vamos a dar paso a esos minutos de descanso para visitar empresas y ver anunciantes, y a vuelta de publicidad vamos a hablar del colapso de la atención primaria, del colapso de los médicos de familia, de los centros de salud, absolutamente desbordados con unas agendas inasumibles. Lo hablábamos aquí hace días con uno de los principales representantes del colectivo médico en nuestra región. No se vayan, regresamos de inmediato. Reanudamos debate y ahora toca centrarnos en la problemática que plantea la sexta ola, que parece que está doblegando, pero que no acaba de, digamos, atenuarse, porque la cifra de fallecidos y de hospitalizados, aunque se va amortiguando, pero sigue en todo lo alto, y la variante Omicron, que parecía que era el principio del fin, pues los datos no están diciendo precisamente eso. Hace pocos días leíamos un comunicado del colectivo médico de Castilla-La Mancha a través de su sindicato médico, planteando un escenario realmente inquietante, preocupante, y es el colapso de la atención primaria, la puerta de acceso al sistema público de salud. Los médicos de familias tienen que estar lidiando a diario con unas agendas que inicialmente son ya descomunales, 30, 40, 50 pacientes, pero que a lo largo de conforme avanza la jornada tienen que acabar asumiendo el doble. La posibilidad de atender de una manera con garantías y con calidad las necesidades de la salud de los usuarios, pues es realmente remota y poco viable. Vamos a dar paso a la pieza que hicimos, a la entrevista que hicimos al presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, Miguel Méndez Cabezas, que es muy elocuente a la hora de dimensionar y plantear cuál es la tesitura hoy día en el SESCAN, en los centros de salud y en los consultorios médicos de los pueblos de Castilla-La Mancha. Agendas de consultas que se duplican, bajas que no se cubren, profesionales que tienen que atender a más de un consultorio y una carga burocrática inasumible están desbordando al personal del Servicio Público de Salud. Lo ha denunciado hoy el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha. Miguel Méndez Cabeza es el presidente de este sindicato sanitario. Bueno, pues la situación es de agotamiento absoluto y de desesperanza, ¿no? Porque realmente hay una situación de colapso que ha sido agravada evidentemente por el tema de la pandemia, ¿no? Esta situación no solo la sufren los médicos, la sufren los propios pacientes, que en muchos casos, no en todos por supuesto, han pasado de los aplausos pues a culpar a los facultativos de una situación de la que ellos no son responsables, porque quienes deben contratar a más médicos, quienes deben contratar a más administrativos que atiendan los teléfonos y quienes deben contratar a más personal y dedicar más presupuesto a la atención primaria en la administración. Empezar a pasar consulta con una previsión de 40 pacientes que ya supera lo que sería una carga de trabajo normal, y acabarla con 80 usuarios o más en espera hace sencillamente inviable un servicio que para el sindicato médico adolece no solo de presupuesto, sino también de organización. Evidentemente eso es, como podríamos denominar, medicina de destajo. Eso es otra cosa. Y los pacientes, los médicos de atención primaria, los médicos de familia, lo que realmente están pidiendo es tener tiempo para atender a sus pacientes, tener unas agendas, en fin, con un número adecuado de pacientes para atender no solo, como digo, a los pacientes de COVID, sino a todos esos pacientes que se van retrasando en su atención de otras patologías. Hay un problema organizativo, sobre todo en el tema de la desburocratización, que nosotros venimos demandando, en el que, por ejemplo, todas las bajas que se han generado con el tema de la pandemia, a veces los test que se realizan a veces también en los centros de salud, la renovación, por ejemplo, de las recetas que se hace a todos los pacientes, pues todos estos temas burocráticos deberían salir de la agenda, digamos, por lo menos de forma provisional, de los
los médicos de atención primaria, para que así se pudieran dedicar a la atención, digamos, clínica o la atención de esos pacientes, de esos enfermos, ¿no? Los profesionales de atención primaria trasladan a la Administración una serie de demandas para superar una situación de bloqueo provocada fundamentalmente por la pandemia. Es que esas agendas se limiten en jornada ordinaria, en la jornada normal de un médico, se limiten a unos 40 pacientes. Por la tarde se pueden hacer módulos que hicieran los médicos que quisieran voluntariamente y que durante esos módulos se atendiera, por supuesto, siempre respetando los descansos de los trabajadores y demás, siempre que durante esos módulos se pudiera atender ese exceso de pacientes. Luego hay otras medidas que nosotros exigimos, porque es en cuanto a la salud laboral. El SESCAN debería ser el ejemplo para todas las empresas públicas y privadas en cuanto al tema de la salud laboral. El síndrome de burnout o del quemado define el agotamiento físico y psicológico que acaba deteriorando la atención a los pacientes. El fenómeno no es exclusivo de los médicos de familia. Los hospitales se enfrentan al mismo panorama. Pues para que lo entiendan los televidentes, el burnout pues es simplemente que los trabajadores están quemados, que es como en parte lo que indica la palabra en inglés, ¿no? Y no es que estén quemados. En el caso nuestro, en el caso de la atención primaria, como decía el otro día, no están quemados, están carbonizados. Entre las demandas del colectivo médico está el acabar con las actuales gerencias integradas que agrupan en una misma gerencia a hospitales y centros de salud. Quieren que estos vuelvan a tener una dirección propia independiente. Pues Jesús Merlo, Victoriano González de la Leja, Vicente Salas, médicos quemados, médicos con el síndrome del burnout, porque practican a diario medicina a destajo. ¿Qué os dices? Yo creo lo que es lamentable lo que hemos pasado de los aplausos a todo el mundo, ahora las críticas. Yo solamente tengo unas palabras para esto. Ante medidas de emergencia, de necesidad, como lo que está ocurriendo en toda España con la COVID y en todo el mundo, pues decisiones de emergencia. Si hacen falta administrativos, más administrativos, si hacen falta más médicos. Otra solución es que no le veo yo a esto. Otra solución no tiene esto. Es que verás qué pasa, cuando se empezó con la pandemia, se dispararon las cosas, había las palmas, estaban los hospitales saturados, los enfermos que caían en aquel momento con el COVID iban directamente al hospital y rápidamente a la UCI, las UCI se saturaron, pero ha cambiado un poco la situación en ese aspecto. Sigue habiendo enfermos en UCI cada vez, sigue habiendo enfermos en hospitales, pero la inmensa mayoría van a los centros de salud, porque son ciudadanos que se sienten que están mal, pero no son para ingresar en un hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Que los centros de salud, que ya estaban de por sí saturados, se han vuelto a saturar todavía más. ¿Ha cambiado la tendencia? Dice, no, ya no tenemos tantos muertos, que eso ya sería discutible, porque a ver cómo le explicas a una persona que se ha muerto una persona, que ya son menos. Eso es relativo. En el día en que hacemos, perdóname, este programa... Cerca de 300, ¿no? No, 400 y pico. 405 muertos. Eso no son pocos. A ver, parece que no le damos mucha importancia al tema, y sí que la tiene, y mucho, y muchísimo. Y es que no es lo mismo, es verdad que un porcentaje altísimo son asintomáticos, pero cuando esta variante que no es tan grave y no afecta de manera tan grave, pilla a una persona con una patología determinada, se puede ir al otro barrio tranquilamente, y eso es muy lamentable. Eso es muy... Y es verdad que puede ser que no sea la patología demasiado grave y que la persona no sea demasiado vieja, no, que son también jóvenes. Y además en ese aspecto, claro, es que es otro debate, la vacuna. La vacuna, estás hablando de muchas cosas, pero el 80 y tantos % de las personas, o el 85 o el 90, y algún porcentaje muy alto de los que mueren son personas jóvenes, que no estaban vacunadas, o mayores, que no estaban vacunadas, gente sin vacunar, eso no se puede admitir. Entonces, volviendo al tema de la sanidad, para que esa situación que se produjo, dice, bueno, pues ya se han ido todos, ya no hacen falta tantos, ya los hospitales han bajado, ha bajado la tendencia, viene la quinta ola, la sexta ola. No, es que los centros de salud ahora es cuando necesitan ya lo necesitaban antes y lo estaban diciendo, cuidado que mandamos a la gente a los hospitales y estamos mal, pero es que ahora es terriblemente agobiante para ellos, entonces necesitan personas, necesitan médicos y administrativos que les gestionen las cosas. Eso es innegable y no podemos negarlo porque nos estamos negando mucho. Cuidado que hablamos de la economía, pero esto también influye en la economía, Bajas, no hay bajas en los propios sanitarios, bajas en las empresas.
gente que no se encuentra bien y que no trabaja. Cuidado con este tema, que nos podemos encontrar con una lacra impresionante. Hay una situación que decía Julián al principio, que el vídeo que hemos visto es elocuente. Además, en apenas 4 minutos ha dicho las cosas como son, solo que los resultados que se están llevando, aquí está la muestra. Es decir, y nosotros que somos usuarios sufrimos las consecuencias. Aquello que ya hemos pasado los 18 años, quiero decir que aunque estamos vacunados, que hemos caído, que demás, el resultado está siendo, bueno, pues tan catastrófico de esto. Pero la situación está ahí, la verdad es que este hombre creo que ha hablado muy claro y lo ha dicho, es decir, es muy expresivo. Lo que necesitamos ahora mismo es política de actuación, que realmente todo eso. Es decir, hoy ya lo podemos hacer, después de tener un 89, un 91% de vacunados, en este sentido se pueden hacer las cosas con mucha más tranquilidad, pero es que ni siquiera parece que hemos aprendido del principio. Es que no, estamos improvisando, seguimos improvisando todavía. Sí, es decir, y que como ha dicho Vitoriano, ya ha pasado, no, pues venga, la gente a su casa, que hemos contratado para 2 meses. No, esa gente hay todavía para reforzar. Porque tú te pasas reunido por Valdepeñas y hay muchos comercios que ponen cerrado por baja, comercios y además así en Valdepeñas. Pues esto son gente que estábamos hablando al principio y ahora es otro. Es decir, el Estado se tiene que hacer cargo de los 4 puntales esenciales que hay en este país, que son las pensiones, la sanidad, que es la que estamos hablando, la educación y los aspectos sociales. Claro. Es decir, esos son los 4 puntales. Resulta de que se nos está yendo uno de ellos, una silla con 4 patas, que una esté fallando, la silla se va. Es decir, que en este caso tenemos que darnos cuenta de la situación en la que estamos. Y es una cuestión de Estado que tiene que involucrar a todos. Y todos tomar conciencia, porque claro, nosotros cuando me siento mal quiero ir al médico. Si el médico está con el síndrome de quemado y más achurrascado, pues resulta de que está de malas formas. Al final ya hay una batalla y lo que estamos oyendo, las cifras de gente que están pegándole a un médico, que no es lógico ni es normal, pero que es que resulta que en estas situaciones se desespera. Es verdad que las comunidades autónomas tienen cedido todo, es verdad que las que no tienen en este aspecto mucho que decir. Las comunidades autónomas tienen que tomar medidas porque tienen delegado del gobierno central esa parcela. Pues hágase. Incluso, si me lo pones, hasta incluso más fácil, porque cada comunidad autónoma puede valorar en su justa medida lo que tiene dentro y lo que necesita. Pues hágase, no hay ningún problema, hágase, porque la repercusión, al contrario, va a ser tan grave que cuando se quieran dar cuenta no van a poder subsanarlo y entonces va a repercutir en todo. Avanzamos. Hace una semana el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que fue por cierto director del Hospital de Valdepeñas, daba una importante y grata novedad, una buena noticia al colectivo, a los usuarios de la sanidad pública de la zona sanitaria de Valdepeñas, que es la incorporación, gracias al Plan del Sistema Nacional de Salud de Inversión en Tecnología Sanitaria, viene a este hospital de Valdepeñas, un nuevo equipo de resonancia magnética. Son equipos de un coste elevadísimo, sí, pero absolutamente necesario. Yo contactaba con el director del hospital, con Damián, porque yo tenía cierta duda. Digo, en primer lugar, TAC y resonancia es lo mismo. No. ¿Es un equipo totalmente nuevo o es que se añade a lo que ya hay en cuanto a medicina nuclear? Y me aclaraba que es un nuevo equipo. Bueno, en todo caso, si nos dicen que hay más tecnología y más capacidad de atención y de diagnosis, porque esto es un medio de diagnosis, bienvenido sea. Sí, por supuesto que sí. Yo que lo he tenido que padecer, que a mí me lo han hecho en Madrid para mi cáncer, bueno, pues es que tenerlo aquí a mano es maravilloso, porque eso va a dar la posibilidad de que el hospital de Valdepeñas coge aproximadamente en torno a 87, 88.000 del campo de Montiel y tal. Eso va a permitir... Y muy mayores. Exactamente. Va a permitir diagnosticar con mucha más rapidez, y para si tienen que trasladarlo a otros lugares, porque el hospital de Ciudad también es muy bueno, pero a otros, que ahora tiene también convenio con Castilla-La Mancha, con 3 hospitales que son de Madrid, que son importantes, que son hospitales importantísimos en Europa. Bueno, pues de alguna manera te pueden facilitar el acceso a un diagnóstico que te puede salvar la vida, y eso es muy importante. Es muy importante
tenerlo aquí a mano en un hospital como el de Valdepeñas. Pues es que estamos de enhorabuena, entonces, pero todavía no he oído yo a nadie que diga que se alegra de que haya venido esto, todavía no he visto que haya hecho... Esto viene este año. Esto viene este año, pero bueno, pero ya sé, pero seguro cuando el consejero lo ha anunciado es que va a venir. Sí, pero si hay algo malo, la noticia Enseguida, vuela. porque es una Si cosa algo muy bueno, buena para no la Valdepeñas y para potenciamos. todo el campo de Montiel, y además en un sitio donde la despoblación es grandísima, donde hay una media de a partir de 60, entre 60 y 90 años, muchísima gente, todo el campo de Montiel, hay menos gente joven, entonces, como ha dicho Vitoriano, es que un diagnóstico en cuestión de horas o de días, no sé cómo será, porque ese tema no entro, muy rápido, pero muy rápido, es muy pues entonces rápido. eso es fabuloso, ¿no? Es muy Pues rápido y eso seguro, es una además. cosa de la cual nos tenemos que congratular, tenemos que congratularnos todos de decir que nos gusta, que queremos y que muy bien. Ahora detrás, pues a ver si podemos conseguir la UCI, que también sería una cosa muy importante y que yo creo que también va siendo necesaria, pero bueno, estas son las prioridades, lo más prioritario era esto, y después pues a ver si se consigue la UCI, que también es importante para la comarca. Evidentemente la noticia sería que Valdepeñas se quedase sin resonancia magnética. Porque la noticia evidentemente sería esa y que Lo no, bueno y no es que que no no caiga. Que no ocurra. Bien, pero estamos también en días en los que se están discutiendo, volvemos a hablar del gobierno y de la pandemia, si acabar ya con la obligación de portar mascarilla en la vía pública, en los espacios públicos. Parece ser que esa es la tendencia, que ese es el camino, pero hay algunas comunidades autónomas que se pronuncian de manera distinta y que están discrepando. ¿Creéis llegado el momento, visto lo que estamos planteando en este mismo programa, de volver a dejar libertad para que la gente lleve a su criterio en la calle, en la vía pública, en los espacios públicos, en los espacios abiertos, la mascarilla a su antojo o deje de llevarlo? Mira, a ver, la mascarilla tiene la función que la tiene. No tiene otra función que intentar, de alguna manera, que el contagio sea menor. En espacios públicos es menos complicado que se produzca un contagio. Pero estamos viendo la rapidez con la Omicron que se produce y con lo rápido que va todo esto. Yo creo que en el camino que llevamos de ir poquito a poco centrándonos en recuperar esa vida normal, que no va a ser igual que antes, pero va a ser muy parecida a la que teníamos, bueno, pues vamos en el camino. Pero andemos con cautela, con mucha cautela, sí. Lo están haciendo en Europa, pero lo han hecho con cautela también. Y no todos los países están en la misma línea. Y no todos los países lo están haciendo con la misma rapidez. Y, por ejemplo, en Inglaterra, no me lo pongan como ejemplo, porque eso es una venta política del tío, que lo van a echar de presidente, de primer ministro, y está vendiendo la película. No. Hay otros países mucho más serios que lo están haciendo con cuidadito. Es verdad, sí, con prudencia. Y con prudencia se puede hacer sin ningún problema. Yo estoy convencido de que en un mes, o quizá menos, es posible que vayan levantando el tema de la mascarilla en el aire y ya en los espacios cerrados no. Bueno, porque ahí ya es más complicado. Es igual que cuando hablan del pasaporte COVID. Pero si el pasaporte COVID no era tan importante, y ni es tan importante, y el que lo piense es que está equivocado, para que te contagies dentro, como para obligar al que no está vacunado a que se vacune. Si ese es el motivo principal, el que no lo ha entendido así es que no está en este país, y así van las cosas. Cambio radical de asunto para cerrar esta tertulia. Lo has dejado cao, ¿no? Vamos a hacer un cambio. Un inciso. Yo no me Pues no, voy a quitar la mascarilla. Yo creo que yo añado un mes más que Vitoriano. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Yo tengo bastante amigos médicos. Ya tienen la mascarilla. Tengo que explicar de nuevo, porque la dinámica, y así se decidió en esta televisión, es que cuando nos juntásemos 4 personas o 3 personas en esta mesa, quien presenta no lleva mascarilla y los otros 3 no se pueden contagiar de él ni viceversa. Y también les puedo decir que debido a que una persona de mi familia, en concreto mi hija, hoy ha dado positivo y además tiene síntomas, pues el servidor se ha hecho una prueba de antígenos y ha dado negativo. Bien, dicho lo cual, yo estoy con, no sé si estáis, soy también. Y además una cosa, yo creo mucho que menos resfriados, mucha menos gripe, la mascarilla es un hallazgo más allá de la pandemia. Mucha menos gripe, es un hallazgo. Mucha menos gripe. Yo he hablado con médicos que me lo han dicho, mucha menos gripe, menos contagios y muy bien. Yo todos los años me he resfriado. Este año la gripe ni la he tocado. Bueno, ni en estos el 20, 21 y 22, por lo menos la mascarilla me ha quitado. Es innegable el beneficio. Sí, el beneficio. Bien, pues vamos a algo que le interesa al presidente de la Asociación Valdepeñas Comercial para los últimos 10 minutos de programa. En próximas fechas, ya diremos cuándo, porque todavía no se ha anunciado, se va a llevar a cabo uno de los eventos más sencillos, más simples, si se me permite el adjetivo, pero más deseados por el sector del comercio
que es la Feria del Stock. En las últimas 2 décadas, lo estamos viendo ahora las imágenes de 2020, que fue la última que se celebró. Obviamente el año pasado no hubo ocasión de poderla llevar a cabo. Nunca una idea tan sencilla ha sido tan efectista y se ha consolidado en el calendario del comercio, del pequeño comercio local, y se ha extendido a localidades de toda magnitud en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Ahí vemos también a Jesús Merlo hace 2 años en la apertura de la Feria del Stock. Empezamos planteando una cuestión abierta sobre esta feria. ¿Qué ha supuesto el no poderlo celebrar en 2020 y cómo acoge? Sé que habéis tenido una asamblea con una asistencia masiva de comerciantes hace poco, donde prácticamente se ha aceptado con unanimidad la opción de llevar a cabo esta Feria del Stock 2022. Hay que seguir viviendo, o sea, está claro que el comercio quiere vender, quiere trabajar, quiere vender su estocaje, porque no es que el comercio en este tipo de ferias va a hacer caja, bueno, va a hacer tesorería, pero para invertir para la primavera, para el verano, para comprar en el otoño y para todas esas cosas. Una feria que ya es la 18 edición, que ya es su mayoría de edad, pues es una feria muy consolidada. Quizás, no es porque yo sea presidente de la asociación, pero lo que sí quiero decir es que será de las mejores que hay en Castilla-La Mancha. A la prueba me remito, la última referencia es que fueron más 8.047 personas las que nos visitaron, casi estábamos ya metidos en el COVID. A la semana siguiente fue cuando estalló en Tomelloso, que casi la pudieron celebrar a medias. Y lo que sí es verdad es que vinieron gente de toda España, ¿no? Ahí está, gente de toda la provincia, gente que pasaba de Madrid, gente que vino de Andalucía, bueno, Andalucía muchísima gente, o sea que es una feria que está ya muy consolidada y que bueno, que por unanimidad prácticamente ha sacado un par de comercios que dijeron que la fecha a lo mejor no les parecía bien, que de aplazarla o no celebrarla. Los demás, el comercio quiere trabajar, quiere sacar la feria adelante, prácticamente está toda vendida, quedarán 5 o 6 stands, de 90 y tantos, o sea, que decir que el pabellón se va a ver muy bonito, se va a ver muy bien preparado, con todas las medidas de seguridad e higiene, y bueno, vamos a ver si es un éxito. Yo creo que no va a venir tanta cantidad de gente, pero bueno, tenemos un reclamo ahí enfrente de la avenida, que tenemos ya un restaurante, al lado tenemos otro, que viene muchísima gente de toda la comarca, porque lo he comprobado, porque me dedico a todos esos temas, a comprobar a ver si viene gente o no viene gente a Valdepeñas, y espero, y además ese día a lo mejor igual tenemos un evento deportivo, pues no sabemos todavía qué día, pero vamos, más o menos lo tenemos ya en mente, y bueno, vamos a ver si por lo menos el comerciante saca todo ese estocaje, que yo que me he pateado en los últimos años todos los comercios, porque a las pruebas me remito, tengo fotos con todos los comerciantes. Lo que sí es verdad es que he visto los almacenes y bueno, es deplorable, es lamentable, porque ahí hay miles y miles de euros y miles de pérdidas y de lágrimas y de todo, porque abríamos por la mañana a las 9 y nos íbamos a la noche a las 9 de la noche y la caja cero, la pandemia encima, bueno, todo nos ha venido más o menos un poquito torcido, igual que a muchos sectores, a la hostelería y a otros sectores también, pero quizás que el comercio local ha sido el que ha pagado más y el que va a tratar más tiempo en recuperarse, ¿no? Pero bueno, saldremos adelante y poquito a poco con el Black Friday, con ayuda del Ayuntamiento, con Valdepeñas Regala Navidad, con los bonos de descuento, que tengo que decir lamentablemente como presidente que me lleva una desilusión enorme. ¿Cómo es posible que habiendo puesto a la circulación 14.000 bonos, que eran 1.400.000 euros que estaban en circulación para efectuar compras en el comercio local y en las empresas de servicio, no se han retirado esos bonos, cuando el mismo presidente y la Junta Directiva, por activa y por pasiva, hicimos viral por Facebook, por Instagram, por todos sitios que la gente retirara los bonos? Bueno, pues ahí el comercio es donde teníamos mucha ilusión. Luego en el Regalo Navidad hemos repuntado un poquito y más o menos hemos funcionado bien, ha habido miles de ventas, todos los premios se han revertido otra vez en el comercio, o sea que estamos por la labor, incluso con la colaboración del Ayuntamiento, y bueno, pues ahora viene la estocada final, que es en la Feria del Stock, donde esperemos que todo el comercio pues saque su estocaje a precios de ganga, ¿no? A precios mucho más baratos de lo que ha comprado el comerciante, pero bueno, vamos a ver cómo se da. Feria del Stock, que siempre se ha vendido políticamente como un motivo o como un aliciente para atraer público de la comarca de Valdepeñas, y motivos de este tipo, de esta índole, debiera de haber pues, prácticamente todos los fines de semana. Yo creo que además este año es bueno en el sentido, bueno, esperado y bueno, ¿sabes por qué? Porque él lo explicaba Jesús, que durante este tiempo los comercios han tenido
pues un desfase en las ventas grandísimo, han acumulado prendas que no podían vender, prendas o otras cosas, y ahora tienen la oportunidad y tenemos la oportunidad los ciudadanos de conseguir pues una serie de objetos y de prendas que estaban ahí, que están buenos, que están en buena condición, que no han podido salir, que hay que salir o que tienen que salir al mercado porque vienen ya los nuevos y aprietan y hay que renovarse, y esas prendas están prácticamente en un estado y todavía magníficas. Creo que es una oportunidad para la gente que vaya a comprar, se va a encontrar prendas de vestir o de otro tipo maravillosas porque estaban ahí, que no han podido venderlas durante un año y pico, y que se les puede dar una salida magnífica y puede ser una oportunidad muy importante. Y para la ciudad, teniendo en cuenta que nos va a visitar a la comarca, darle vida a Valdepeñas, darle vida a todo el comercio de Valdepeñas, es algo que está necesitándose y que repercute en la economía del pueblo entero. Uno de los argumentos principales que sirvieron como gancho inicial a la Feria del Stock en los años, creo que fue en 2004 o 2005 cuando se hizo por primera vez, creo que fue en 2004. En las 18 ediciones falla una, pues... Sí, pero bueno, 2003-2004, sí. Fue el sacar a la venta productos nuevos a precio de costo. ¿Qué garantías existen hoy de que esa filosofía, esa dinámica, esa norma se está cumpliendo? Pues sí, lo está diciendo Jesús, que muchos de ellos, lógicamente, van a estar en esa filosofía porque va a ser el precio menor. Mira, hay una cosa que a mí me llena cuando dijisteis el tema y la propuesta. Yo enseguida dijiste, Julián, que iba a estar Jesús, presidente de una de las asociaciones de aquí de Valdepeñas, cuando estaba el alcalde no en funciones ya. Quiero decir que los otros dos temas son más bien temas en donde estamos como usuarios, pero Jesús es que se ha deleitado, es que lo llena, y de igual manera Victoriano lo ha hecho pues como porque lo vivió en todo el tiempo como alcalde. Por lo tanto, creo que los dos es enriquecedor de ver de que la filosofía de entonces se va a llevar a cabo, por lo que se está deduciendo. Y entonces creo que va a ser una nueva oportunidad de que Valdepeñas se pueda sentir como la capital de comarca que es, lógicamente, y con una feria de este tipo. Y bueno, y que somos envidiados en toda la provincia y en partes de la región, porque no hay ninguna feria del stock. El tirón que tiene De miles de personas, no la ha tenido nunca. Además, este año hay un speaker, este año música, tenemos guardería, para que los padres puedan dejar los niños en guardería. Y tenemos calidad y todas las medidas de seguridad, o sea que la feria se ha consolidado. Y por eso cuando hablábamos aquí en ciertos programas de celebrar Feria del Stock en la tienda, que vinieron aquí ciertos comerciantes que no estaban muy de acuerdo, es cierto, ¿te acuerdas de ese tema? Pues entonces, bueno, pues yo quiero mantener lo que es el productor de primerísima calidad, solo que es el estocaje que se tiene para tener que recuperarse para la próxima. Todo es estocaje, no digo que no salga alguna prenda, pero que también esas prendas que a lo mejor tienen un año o 2 años, que también les gusta a la gente y que se están llevando a precio de saldo, es que se están llevando prendas por 10 euros, por 15 euros, por 20, o sea, muy baratas, muy económicas. Entonces, bueno, pues entonces todo eso hay que sacarlo, y ese estocaje, porque yo he visto los almacenes, y eso, si es que tenéis que tener en cuenta una cosa, llevamos 2 años prácticamente sin celebraciones de bodas, bautizos, comuniones, y todos esos trajes estaban preparados, los trajes, los trajes de novio y de novia no se compran de un día para otro, se compran según campañas. Claro. Los trajes de novia del año que viene ya los están comprando los comerciantes de Valdepeñas, los trajes de bautizos, las comuniones, todas estas historias, y todo eso está ahí, porque no se ha vendido, entonces ese estocaje nuevo, como ha dicho Victoriano, y a un precio pues, fabuloso. Es una oportunidad. ¿Qué quiere el comerciante? Hacer tesorería para seguir invirtiendo, no para irse de vacaciones, porque eso es imposible, ¿no? Hombre, también tiene derecho a irse de vacaciones, pero lo que sí es verdad, lo que quiere es dinero, hacer tesorería, hacer caja, para seguir vendiendo, para seguir comprando y seguir invirtiendo, y para pagar sus nóminas, que hay muchísimos comerciantes autónomos que tienen 2 y 3 trabajadores y que los están manteniendo. O sea, que han recuperado a la gente del comercio. Yo he hecho un seguimiento y prácticamente todo el mundo ha recuperado del ERTE a sus trabajadores, y ya los tiene, pues, unos más con media jornada, otros con jornada completa, pero ahí seguimos luchando y trabajando. O sea, es una feria muy importante y que hay que seguir, esté quien esté el de presidente, la junta directiva que haya, la feria está ya muy consolidada y hay que seguir celebrándola.
Una cuestión quizás que admite discusión, a propósito de esta feria donde quién va a opinar que no se lleve a cabo, que no se celebre, y de sus bondades y de su eficacia, es hacerla coincidir con otro evento que tú lo apuntabas, un evento que mueve a muchísimas personas y que trae, no voy a decir a miles, Sí, sí, pero o sí casi que sí, o casi que sí. Claro, este año es que hay una limitación en cuanto a inscripción. Sí. Otro gran acontecimiento de Valdepeñas es la media maratón, la muy heroica media maratón, que vuelve a celebrarse y que se ha hecho coincidir. En este respecto hay dos pareceres. Solapar dos acontecimientos le resta público a los dos, o se genera sinergia y se multiplica el público que quizá este evento deportivo vaya a aportar, porque es que además coincide, los corredores van a pasar, o vamos a pasar, por la puerta del pabellón ferial. Y luego, son 2 horas, pero después esa gente se queda en Valdepeñas, se va a quedar a comer. La familia algunos hasta más. La familia viene. Sinergias, sí, Sí, yo creo que sí, ¿eh? Eso- Totalmente, porque además yo lo he vivido como Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a la media maratón y a los 10.000 y metemos ahí chocolate y caldo, que ya le digo a la gente que se vaya preparando, que lo vamos a tener este año también, para comprarlo aportando un eurillo. Oye, qué y bien, eso qué bien sienta. sienta muy bien. Qué bien sienta. Lo Y digo eso porque También la vivió en primera persona. no, es que sí, es que sienta estupendamente. Servidor este año corre en el año número 18 la media maratón. Un chocolate o un caldo después de meterte entre el pecho y espalda 21 kilómetros, no os podéis imaginar. Te quedas nuevo. Se te salen las lágrimas. Yo creo que Pues ya sabes lo que tiene que esa hacer. mañana va a estar Hay que- Valdepeñas a tope. Sí, yo Los creo que es restaurantes, buenísimo bares. porque la gente viene con la familia y van a ir, es de verdad, eso va a generar Pienso que un sí. ambiente fenomenal y van a ir a la Feria del Lector, Claro, seguro, claro, claro. seguro. Va a No, ser tenemos- todo lo contrario, va a ser todo lo contrario que de la gente que piensa que no, va a ser totalmente positivo, totalmente positivo. Con esa intención se hacen las cosas y además enfrente tendremos que yo bueno, no quiero hacer publicidad, pero bueno, sabes que tenemos aquí el Burger King, tenemos el McDonald's, que en el McDonald's es que se meten una media todos los días de 250, 300 No, que personas. eso es positivo, eso es positivo. Ahí Eso yo es discrepo porque Bueno, ya. lo positivo es que Ya, bueno, la hostelería local, la Sí, autóctona... no, claro. pero cuidado, Pues- pero es que he dicho antes, cuidado que presido las empresas de Valdepeñas servicio también la comercial. hostelería, no, cuidado, va a haber, la Plaza España va a estar a tope y todos los bares y los restaurantes van a estar a tope, y si no luego ya me diréis, haré un seguimiento total de todo, y luego te daré cantidad y te daré números, de verás cómo va a ser. Yo creo que es bonito que esa gente, si con un 10% que vengan, yo creo que van a venir más de 1000 personas. Se quedan a Aparte de los comer, corredores, y muchos que se quedan a por comer, aquí, se quedan a y visitar. los- Aprovechan el Y viene día el día antes. completo. Y viene el día Y viene antes. el día la antes, viene el gente, día la antes. gente se va repartiendo, Sí, ¿no? sí, Así sí, yo creo cierto que que si lo importante es que venga muchísima gente. Y además somos famosos ya por la media Aunque esté maratón. limitado, como dice- Vienen Bueno, familias enteras de todo el país, de la práctica totalidad de las comunidades autónomas, algunos corredores extranjeros Por eso te vienen de digo que Italia, pues- de Francia, de Portugal, Sí. evidentemente de Marruecos. Esos no, Sí, sí, evidentemente sí. no Eso faltan, vienen a ganar. esos son los que se suben al podio, obviamente, pero sí que creo que la duda o la incógnita se despeja rápido y que hacer coincidir dos no resta, sino que realmente suma. Suma. Jesús, para finalizar, ¿tenéis siquiera someramente cuantificado los puestos de trabajo con oscilaciones de temporada que mueve en nuestra ciudad el sector del pequeño comercio? Sí estaremos Un tanto alzado. Sí estaremos rondando muy bien los 1.500, 1.800 puestos de trabajo. Una cantidad importante. Que Son muchas pueden familias. oscilar, temporada, Sí, pues, no, ahí bueno, por los ejemplo, contratos no es lo temporada mismo en cuando Navidad que en cuando un mes la de febrero. temporada de Navidad, las famosas rebajas de aquellos entonces, ¿no? Cuando vísperas de Reyes veías todos los comercios cerrados y ya se quedaba la gente, los empleados, el famoso Galerías Palacio, toda esta gente se quedaba y que tenía 15 y 20 trabajadores, pues entonces en esa época había más, me consta de que había contratos de media jornada, de horas, y había más gente, pero estaremos entre los 1.500 y 1.800, que no es, Es un número a que tener son, en cuenta. algunos son muchas familias, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos tratando de resurgir, y lo importante es que, sobre todo, que se hagan campañas buenas, que todos vayamos a una, que lo digo por activa y por pasiva, que el ayuntamiento, que todo quien gobierne quien gobierne, que todos a una, que se unan todos, que hagan una campaña buena, que venga gente a Valdepeñas, que venga gente, que es lo importante, y que al final esa gente se reparte, y todo eso genera riqueza y genera trabajo, y que todo cualquier decisión que se tome, pues muy mal que se esté, una cosa es gobernar y otra cosa es estar en la oposición. Cuando se está gobernando se ven las cosas de una manera y cuando se está en la oposición se ven de otra, pero al final, como hemos dicho antes con la reforma laboral, al final somos los comerciantes, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, los que van a vivir del comercio. Y las decisiones que sean buenas hay que apoyarlas, aunque esté uno en la oposición o esté uno donde esté, pero hay que apoyar todas las decisiones que sean buenas para el comercio. Eso está clarísimo.
Bien, pues cuando celebremos una nueva edición de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, estaremos en vísperas de todo esto que les estamos comentando. Si se han dado cuenta, habrán estado atentos, no hemos desvelado fechas, porque Haremos luego un balance, Julián. son eventos que todavía no se han dado a conocer y que hay, evidentemente, por razones obvias, el sector del comercio pues no quiere que se desvele la fecha de su celebración, porque si no la gente se espera y no concurre a esta cita. Estaremos en víspera de todo esto, que bueno, supone el panorama más amable de la actualidad en nuestro entorno más próximo. Nosotros les emplazamos al próximo jueves a hablar de los asuntos que de aquí a entonces marquen nuestra agenda informativa. Hasta entonces, un fuerte abrazo.